Bueno, vamos entonces ahora a cubrir la parte número 11 de nuestro libro de Génesis y vamos a llegar a la parte de Caín y Abel. Enemistad entre dos simientes, Y vamos a ver entonces cómo comienza la enemistad entre la simiente de Satanás y la simiente de Dios. Y vamos a colocar entonces a Caín en el centro del escenario de la historia de Génesis 4, porque usted mira Génesis 4, el centro del escenario de este capítulo es la vida de Caín. Y vamos a dividirla en 6 partes. La primera parte vamos a estar hablando de Caín el hermano, Caín como hermano de Abel, versículo 1 al 2. Luego vamos a ver a Caín el trabajador, versículo 2, la parte final. Número 3, vamos a ver Caín el adorador. Luego vamos a ver 4, Caín el asesino, del versículo 8 al 10. Luego Caín el fugitivo, del versículo 11 al 15. Y por último vamos a cobijar Caín el edificador, del versículo 16 al 24. Y hoy vamos a estudiar los 3 primeros, Caín el hermano, Caín el trabajador y el Caín adorador. Y vamos a cobijar las siguientes preguntas. Primero vamos a ver qué dice la Biblia de los hijos. Bien importante eso. Segundo, vamos a ver qué significa el nombre Caín en el hebreo. Tercera pregunta que vamos a cobijar hoy es qué significa el nombre de Abel. Y cuarto, de dónde tomó Caín su esposa, ¿verdad? Entonces vamos a orarle al Señor y vamos a pedirle que nos revele con su palabra acerca de entonces de la historia de Caín y Abel. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por todo lo que tú nos has dado. Te pido que hoy tú hables a través de tu Espíritu Santo, Señor. Ilumínanos con tu palabra y ayúdanos a entender lo que tú quieres que nosotros entendamos aquí en el pasaje de capítulo 4 de Génesis, de la vida de Caín y Abel, Señor. Gracias por todas las bendiciones que tú nos has dado. Bendícenos hoy con tu palabra y que tu nombre sea glorificado a través de nuestras vidas. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien importante que nosotros veamos entonces la historia de Caín y Abel. Y vamos a ver el primer punto, Caín el hermano. Dice la palabra de Dios en el versículo 1 y 2. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz ¿a quién? A Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Entonces vemos cómo el primer nacido de Adán y Eva fue Caín y después nació Abel. Ahora veamos qué dice la Biblia de los hijos. Bien importante esto porque obviamente Dios pone un gran valor en los hijos aún desde el libro de Génesis. Y vemos que los hijos son entonces un precioso regalo de Dios y deben de ser recibidos con gran gozo, ¿cierto? Imagínense cómo serían todos los profetas de la antigüedad y aún los mismos los hebreos durante el tiempo del Éxodo y todo esto, al saberse en el día de hoy, la actualidad, lo que es el aborto, ¿verdad? La vida no se valora, ¿cierto? Aún desde el vientre materno, pero sabemos que Dios siempre la ha valorado desde el vientre materno, ¿cierto? Es más, el versículo de Salmo 127:3 nos dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Entonces, nos muestra muy claramente que la vida, Dios le da mucho valor aún desde el vientre materno, ¿cierto? El hombre fue hecho a su imagen y semejanza, la imagen de semejanza de Dios fue hecho. Y entonces la vida es de mucha estima delante de Dios, ¿cierto? De mucha estima. Esto indica también que los hijos no son una inconveniencia como hoy en día se nos hace pensar, sino que son una bendición de Dios, ¿cierto? Entonces tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Y para Adán y Eva fue de gran bendición que Dios le hubiera dado hijos, a pesar de que habían caído en el pecado. Dios los bendijo con hijos. Es más, ellos sabían muy bien que la esperanza estaba a través de su descendencia. ¿Iba a venir quién? La simiente de la mujer. A través de la simiente de la mujer iba a venir la salvación para sus almas. Ahora, vamos a ver qué significa el nombre Caín. Bien importante nosotros ver, porque muchas veces el lenguaje original del hebreo nos hace ver un mejor sentido acerca de los nombres y sobre todo los nombres de los hombres prediluvianos, o sea, antes del diluvio. Y vemos que el nombre Caín viene del hebreo Cayin y significa posesión o adquisición.
Eva entonces que adoró a Dios porque el Señor le ayudó en su primer embarazo. Imagínese usted, el primer embarazo, sin médico, sin ayuda alguna, enfermera, sin hospital, y Dios le ayudó entonces ¿a qué? A tener su primer hijo, ¿cierto? Y por eso dice en el versículo 1, por voluntad de Jehová he que adquirido varón, varón. Es más, ella pensaba que este primer hijo quizás iba a ser ¿quién? La simiente redentora, ¿cierto? Que a través de este hijo quizás iba a venir la salvación de su alma. Pensaba que quizás podía ser el Mesías. Pero vemos que realmente no fue así. ¿Era hijo de qué? Hijo del diablo, porque nunca recibió la salvación de Dios. Ahora, vemos entonces que Génesis es un libro de familias. No solamente es un libro de la creación del hombre, a la imagen y semejanza de Dios. No solamente es un libro de que nos habla mucho del matrimonio, sino que también Génesis es un libro de familias. Génesis es un libro de familias. ¿A qué me refiero eso? Me refiero a que tiene mucho que decir acerca de la rivalidad entre hermanos. Y solo Dios puede poner la familia junta de nuevo, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros conocemos que hay tantas rivalidades en las familias? Hay hermanos que ya no se hablan, ¿cierto? O hermanas que ya no se hablan. O hermano con hermana o hermana con hermano que ya no se hablan, ¿verdad? Pues bien, vemos algunos ejemplos. Por lo menos, siendo el primer hijo, vemos que Caín aquí, el primer ejemplo que vemos, era especial. Pero debido a su pecado, él lo perdió todo. Y Set tomó su lugar. Como dice Génesis 4:25. Mire lo que dice la palabra de Dios, Génesis 4:25. Dice... Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, llamó su nombre Set, porque Dios dijo, ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató, ¿quién? Caín. ¿Y qué significa el nombre de Set? Significa sustitución, ¿cierto? Entonces vemos que Génesis es un libro de familias y vemos cómo Caín, siendo el primer hijo especial de Dios, Caín, por causa del pecado, perdió todo derecho, ¿cierto? Y Set vino entonces a reemplazar su lugar. Pero también lo vemos a través de la historia de los patriarcas en el libro de Génesis. Por lo menos vemos la vida de Ismael. Fue el primer nacido de Abraham, pero Dios lo hizo a un lado y escogió ¿a quién? A Isaac. A Isaac, ¿cierto? Isaac era entonces quien iba a llevar las promesas de Israel, y la palabra de Dios nos dice claramente que fue a través de Isaac que sería contada ¿qué? Descendencia, y se originaría entonces a través de su hijo Jacob y los hijos de Jacob, sus 12 nietos, los 12 nietos de Isaac, se iba a formar ¿qué? La nación de Israel. Pero también lo vemos en Esaú, que Esaú fue el primer nacido de Isaac. Pero este fue rechazado porque Dios había escogido ¿a quién? A Jacob. ¿Sí ve? Siempre entonces nos muestra el libro de Génesis que había una rivalidad entre hermanos. ¿Sí? Y no siempre el que era el primer nacido era el que llevaba la bendición. También lo vemos en Rubén, el primer nacido de Jacob, siendo reemplazado por 2 hijos de José. Lo vemos en Génesis 49, del 3 al 4, y Primera de Crónicas 5, del 1 al 2, ¿cierto? Y se acuerdan también ustedes cuando José fue rechazado por sus hermanos y fue lanzado ¿a dónde? Fue vendido a Egipto como esclavo, ¿verdad? Entonces vemos muy bien la rivalidad entre hermanos. Entonces por eso es importante conocer la segunda fase del libro de Génesis que vamos a estar hablando, la vida de los patriarcas, porque podemos aprender mucho acerca de las rivalidades entre hermanos y los problemas familiares y cómo resolverlos en la gracia de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa el nombre de Abel? Si el nombre de Caín significa adquisición o posesión, el nombre de Abel entonces viene del hebreo Hebel y significa aliento, vapor. Aliento, vapor. Lo que nos hace entonces alusión a lo temporal que es nuestra vida sobre la tierra. ¿Por qué? Porque Santiago 4:14 nos dice, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, ¿cierto? No sabemos cuánto tiempo duró Abel vivo, ¿cierto? Pero su vida, por el mismo nombre que tenía, demuestra entonces claramente, hace alusión de la brevedad que es nuestra vida, ¿cierto?
Es breve en este mundo. Es ciertamente como neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Por eso cuando oremos debemos de pedirle que si es la voluntad de Dios, haremos esto o aquello, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo vamos a morir. Ahora, ¿de dónde tomó Caín su esposa? Vamos a resolver esta pregunta. Bien importante esta pregunta. ¿De dónde tomó Caín su esposa? Pero primero necesitamos cubrir una información antecedente con respecto al significado del Evangelio. ¿Por qué les digo esto? Porque muchos escépticos afirman que para que Caín encontrara esposa tuvo que haber otras razas de gente en la tierra que no eran descendientes de Adán y Eva. ¿De dónde sacan esa conclusión? Veamos lo que dice allí en Génesis capítulo 4, por favor, y veamos el versículo 16 y 17. Dice allí que cuando Caín mató a Abel, entonces luego fue confrontado por Dios, y dice la palabra de Dios en el versículo 16 que salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra ¿de qué? De Nod, que la palabra Nod significa errante, al oriente del Edén. Y el versículo 17 nos dice, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz ¿a quién? A Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Entonces ellos dicen que aquí ven que como Caín salió pues hacia tierra de Nod, y allá dice que entonces conoció ¿a quién? A su mujer. Entonces ellos dicen que no solamente Dios hizo a Adán y Eva por un lado, sino que también había creado otra raza humana que estaba quizás en la tierra de Nod, y que allá fue que se encontró entonces ¿quién? Caín con su mujer. Pero vamos a ver que no es cierto, porque el contexto no nos está diciendo exactamente que fue allá en donde él encontró a su mujer, sino que allá fue que él se casó con ella, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado con esos contextos. Entonces por eso tenemos que hacer alusión acerca del significado del Evangelio. ¿Por qué? Porque primero tenemos que entender acerca del primer hombre, La palabra de Dios nos dice en Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró al mundo, ¿por quién? Por un hombre, y por el pecado la muerte, la consecuencia, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos ¿qué? Pecaron. Es bueno entender esto porque si decimos que había otra raza de hombres creadas por Dios aparte de Adán y Eva, ¿cierto? Estamos diciendo entonces que esos hombres no vinieron del pecado de Adán y Eva, ¿verdad? Entonces ya el Evangelio comienza a tener ¿qué? Dificultad, porque entonces ya Adán no vendría a ser el representante de la raza humana, ¿cierto? De toda la raza humana. Pero la palabra de Dios es clara, nos dice que por un hombre entró el pecado y la muerte. ¿A dónde? A todo el mundo. Es más, leemos en 1 Corintios 15:45 que Adán fue el primer hombre. O sea que no había otra raza de hombres creadas en ninguna parte de la tierra. Él fue el primer hombre. Dios no dio principio a la humanidad haciendo una raza de hombres, sino creando el primer hombre que se llamaba ¿cómo? Adán. La Biblia lo hace claro que solamente los descendientes de Adán pueden ser salvos. Romanos 5 enseña que pecamos porque Adán pecó, ¿cierto? Porque Adán pecó. El pecado se transmitió a través entonces del pecado adámico a toda la humanidad. Adán entonces era la cabeza de la raza humana, la cabeza federal de la raza humana, el representante nuestro. Cuando él cayó, nosotros quienes estábamos en su lomo caímos también, ¿cierto? Caímos también. Por eso dice en 1 Corintios 15:22, en Adán todos ¿qué? Todos mueren, quiere decir todos cargamos la consecuencia, que es la muerte. Romanos 3:23 es claro, dice, por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Ahora, no solamente tenemos que entender el primer hombre, sino como número 2, tenemos que entender el postrer Adán o el segundo Adán. La palabra de Dios nos dice que así también, en 1 Corintios 15:45, está escrito, fue hecho el primer Adán alma viviente. Dios tomó al hombre del polvo de la tierra y sopló sobre su nariz aliento de vida y fue ¿qué? Un alma viviente. Pero dice allí, el postrer Adán, refiriéndose a Jesucristo,
espíritu vivificante. Quiere decir espíritu divino, ¿cierto? Es a través del Espíritu de Dios que el hombre puede adquirir ¿qué? Vida eterna, vida eterna. Entonces, 1 Corintios 15, 22 nos dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán ¿qué? Vivificados. Por eso yo creo que Jesús murió por el pecado de toda la humanidad, ¿cierto? Obviamente los que son redimidos son los que creen en Él, pero los que son reprobados también serán vivificados, porque la palabra de Dios dice allí, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La palabra de Dios dice que la hora viene y la hora vendrá cuando todos los que están ¿en dónde? En las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hicieron lo bueno irán para la vida eterna, y los que hicieron lo malo irán para la eterna condenación, ¿cierto? Entonces, obviamente yo no creo, por eso no creo en el sacrificio parcial de Cristo. Él tuvo que haber muerto y ofrecido su vida por toda la humanidad. Si Adán representa toda la humanidad entrando en el pecado, Jesucristo representa la santidad de Dios y la salvación de Dios, representando a todos aquellos quienes han puesto su fe en Él para ser salvos, ¿verdad? Entonces no solamente tenemos que entender el primer hombre, número 2, el postrer Adán, que es Jesucristo, sino también número 3, la primera mujer, Génesis 3:20 nos dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de ¿qué? De todos los vivientes. Por lo tanto, no había una raza hecha aparte de ¿quién? Una raza de hombres hecha aparte de Adán y Eva. No había otra mujer aparte de Eva. Ella fue la madre de todos los vivientes. Número 4, esto nos lleva a la conclusión número 4. Todos estamos relacionados, ¿cierto? Vimos el primer Adán, transmitió el pecado al hombre, ¿cierto? Vimos el postrer Adán, que es quien provee salvación al hombre, sobre todo los que tienen la fe en Jesucristo. Los que no tienen fe en Jesucristo van a sufrir condenación, ¿verdad? Luego también vimos entonces la primera mujer, que es Eva, la madre de todos los ¿qué? Los vivientes. Ahora vemos número 4, que todos entonces estamos ¿qué? Relacionados. Estamos relacionados. ¿Por qué? En Hechos 17:26, Pablo viene a los atenienses y exhorta a los estoicos y a los epicúreos, ¿cierto? Hablándoles acerca del Dios no conocido, al que ellos adoraban, ¿cierto? Y dijo que ese Dios es el que creó los cielos y la tierra. ¿Acudió quién? Al relato de Génesis. Y nos dice que de una sola, ¿qué? De una sangre, hablando de la sangre de ¿quién? De Adán, ha hecho todo el linaje de los hombres, incluyendo la mujer, porque fue de la costilla de Adán que salió ¿quién? La mujer. ¿Para que qué? Para que habite sobre la faz de la tierra. O sea que no había otra raza de hombres creada al lado de Adán y Eva. De Adán salimos todos. El Evangelio entonces solamente tiene sentido en la base que todo humano existente y todo aquel que ha existido, con excepción a la primera mujer, aunque ella salió de la costilla de Adán, son descendientes ¿de quién? Del primer hombre, que es Adán. Esto también significa entonces que la esposa de Caín fue una descendiente ¿de quién? De Adán. Esa es la conclusión que sacamos, es una descendiente de Adán. Ella no pudo haber venido de otra raza, de gente, y tiene que ser considerada como parte de los descendientes de Adán. Ahora, partiendo con estos 4 primeros puntos, pasamos al 5º punto. Podemos concluir que Caín fue el primer hijo de Adán y Eva, anotado en la Escritura en Génesis 4:1. Ahí leemos en Génesis 4:1 lo siguiente: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz ¿quién? A Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ahora, vemos entonces que él y sus hermanos, Abel en Génesis 4:2 y Set en Génesis 4:25, fueron parte de la primera generación de hijos que nacieron ¿en dónde? En la tierra. Ellos fueron la parte
la primera generación de hijos que poblaron la tierra, ellos 3. Pero también tenemos que mirar bien lo que dice la Biblia como punto sexto, que Adán y Eva no solamente tuvieron 3 hijos varones, también tuvieron otros hijos. También tuvieron otros hijos. ¿Por qué sabemos esto? Porque como punto número 7 vemos el mandato cultural. ¿Cuál era el mandato cultural que Dios había dicho a Adán y Eva antes de caer en pecado? Les dijo en Génesis 1:28, fructificad y multiplicad, llenad ¿qué? La tierra. Y sabe que ese mandato cultural todavía está vigente hasta el día de hoy, ¿cierto? Y usted ve naciones como China en donde están prohibiendo a las personas a tener más de un hijo, ¿verdad? Y eso va en contra del mandato cultural. Y eso va a afectar el futuro de esa nación si sigue así, ¿cierto? Porque lo que va a pasar es van a haber poquitos hijos para poder mantener una cantidad de ancianos, si usted se pone a ver en el futuro, ¿cierto? Por lo tanto, Dios tiene su propósito para todo. Y así fue que Adán y Eva cumplieron el mandato cultural. Génesis 5:4 nos da la respuesta de dónde tomó Caín su esposa. Dice, y fueron los días de Adán después que engendró Set. ¿Cuántos? 800 años y engendró hijos e hijas. Ahí está clarito. ¿Sí? Engendró hijos e hijas. O sea que Adán y Eva tuvieron ¿a quién? A Caín, Abel. Caín mató a Abel, luego nació Set y luego engendró hijos e hijas. Lo que quiere decir como punto número 8 que Caín tuvo que haber tomado como esposa una de sus hermanas o una pariente cercana, quizás una sobrina, ¿verdad? Pero lo más posible es que haya sido una de sus hermanas. Ahora, como punto número 9 podemos decir que la Escritura no dice entonces cuántos hijos le nacieron a Adán y Eva. Es verdad, no podemos saber cuántos hijos en total tuvieron Adán y Eva, mas sugerimos que fueron muchos. ¿Por qué podemos decir que fueron muchos? Porque Adán vivió 930 años, de acuerdo a Génesis 5:5. ¿Sí? Imagínense la vida, 930 años, una vida de gran longevidad. Es más, como punto número 10 vemos que Flavio Josefo, que era un historiador judío del primer siglo, escribió lo siguiente. De acuerdo a la tradición judía, esta no es escritura, pero de acuerdo a la tradición judía, dice que el número de los hijos de Adán, como dice la vieja tradición, fueron 33 hijos y 23 hijas. ¿Sí? No es escritura, eso es lo que dicen ellos. Puede haber sido mucho más o un poquito menos, pero sí sabemos que tuvo hijos e hijas. Ahora, esto nos trae a unas objeciones. Objeciones al matrimonio entre hermanos, ¿verdad? ¿Sí? Y hay personas que levantan objeciones acerca de esto. La primera objeción es acerca de las leyes de Dios, las leyes de Dios. Porque es cierto que la Biblia nos habla en el libro de Levítico, capítulo 18, versículo 6, acerca de una ley en contra del matrimonio entre cónyuges. Pues quiere decir entre personas que se casan, hermanos con hermanas o parientes cercanos, ¿verdad? Mire lo que dice Levítico 18:6, dice, ningún varón se llegue a parienta ¿qué? Próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. Entonces nos dice muy claramente allí, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Entonces algunos dicen que prácticamente tienen este argumento para decir, no pudo haber sido que Caín tomó su esposa de su hermana o una sobrina, porque Dios lo prohíbe. ¿Cierto? ¿Cómo respondemos a esta objeción? Bueno, tenemos que considerar primero que esta ley que prohíbe que parientes cercanos se casen no fue dada sino hasta el tiempo de ¿qué? De Moisés. Levítico 18 y 20 corresponde, el libro de Levítico corresponde al libro de la ley. Con tal de que el matrimonio fuera de un hombre para una mujer de por vida, basado en Génesis 1 y 2, no hubo desobediencia a la ley de Dios originalmente, antes del tiempo de Moisés, cuando parientes cercanos, aún hermanos y hermanas, se casaban el uno con el otro. Veamos algunos ejemplos antes de la ley de personas que se casaron siendo hermanos o parientes cercanos. Tenemos como ejemplo, Abraham estaba casado con su media ¿qué? Con su media hermana Sara. Eso nos dice la palabra de Dios. Mire lo que dice allí en Génesis 20:12. Génesis 20:12 dice que Abraham dijo a Abimelech,
a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. ¿Sí? Cuando Abimelech lo confronta a él diciendo, ¿por qué me has engañado? Y él le dice, yo tenía miedo. Y de verdad le había dado una media verdad. Él no le quería decir que era su esposa porque temía por su vida, ¿sí? Que hizo mal, ¿cierto? Pero le dijo una media verdad de que era mi hermana, ¿verdad? Y por eso este hombre Abimelech la tomó para él. Pero luego Dios se le aparece en sueño y le revela a él que cuidado que es lo que está haciendo, ¿no? Y viene exhorta a Abraham y Abraham le dice allí que era ¿qué? Era su hermana, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿cierto? Vemos que Abraham estaba casado con su hermana Sara y Dios nunca le reprochó eso. ¿Por qué? Estaba antes de la ley. Y tenemos otro ejemplo, tenemos la esposa de Isaac, Rebeca. Era la prima segunda de Isaac, de acuerdo a Génesis 24:15. Leámoslo allí, por favor. Génesis 24:15. Miren lo que dice la palabra de Dios. En Génesis 24:15 nos dice así, y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hija de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro, ¿verdad? Está hablando de la situación cuando entonces estaba buscando esposa para Rebeca, para Isaac, el siervo de Abraham, ¿verdad? Entonces claramente nos dice la Biblia allí que era permitido antes de la ley. Quiere decir entonces que la ley de Dios prohibía tales matrimonios, mas eso fue unos 400 años después en el tiempo de Moisés, ¿cierto? Ahora, otro argumento de objeción no solamente es entonces las leyes de Dios, sino el otro argumento que la gente puede traer como obsesión acerca del matrimonio entre hermanos es las deformidades biológicas. Hoy hermanos y hermanas y medios hermanos y hermanas, etcétera, no son permitidos actualmente por ley casarse y tener hijos. Y todos sabemos que lógicamente así es, ¿no? No está bien. Ahora tenemos que tener en cuenta que es cierto que hijos producidos en una unión entre hermano y hermana tienen un mayor riesgo de ¿qué? De nacer deformes. A propósito, entre más cerca esté el parentesco de la pareja, es más probable por consanguinidad que ¿qué? Que cualquier hijo será ¿qué? Deforme. Pero debemos de reconocer que estamos hablando de un mundo imperfecto de más de ¿qué? De 6,000 años de degeneración y decadencia progresiva. ¿Qué indica esto? Indica pues en otras palabras, este hecho de vida al presente no se aplicaba ¿a quién? A Adán y Eva. Cuando las primeras dos personas fueron creadas, ellas fueron perfectas. ¿Se acuerda cuando Génesis 1:31 nos dice que todo lo que Dios había hecho era bueno en qué? En gran manera, ¿cierto? Esto significa que sus genes eran ¿qué? Perfectos, sin errores. Mas cuando el pecado entró al mundo, empezó la degeneración, esto es, el sufrimiento, la muerte y la decadencia, como lo dice Romanos 8:22. Quiere decir entonces que sobre un periodo largo de tiempo, esta generación trajo como resultado toda clase de errores afectando la materia genética de todos los seres vivos, ¿sí? Poco a poco, a medida que el tiempo iba pasando, los genes comenzaron ¿a qué? A tener entonces, habían errores que afectaban la materia genética de todos los seres vivientes hasta el día de hoy, ¿no? Y a medida que transcurre el tiempo, más errores, ¿no? Ahora, tenemos que entender que Caín estuvo en la primera generación de descendientes que nació. Él, como al igual de sus hermanos y hermanas, había nacido virtualmente, ¿qué? Sin ningún gen imperfecto de Adán y Eva. ¿Por qué? Porque estaba muy cerca al inicio de la creación, ¿sí? Por lo tanto, vemos que virtualmente ningún gen imperfecto de Adán y Eva fue transmitido para él, ya que los efectos del pecado y la maldición habían sido mínimos para empezar, ¿sí? Evidencia de ello es cuánto tiempo duraron las personas en ese tiempo. 930 años duró ¿quién? Adán, ¿verdad?
Entonces la gente duraba mucho más, había menos deformidades, no había todavía ¿cómo se llama? El peligro de deformidades, y por lo tanto para Dios estaba bien que las personas se unieran, y era la única manera para que se pudieran reproducir, era entre hermanos, y también entre hermano y hermana, y también entre sobrinos también, y tíos, ¿no? En esta situación, hermano y hermana se podían, ¿qué? Casar, con tal de que fuera un hombre para una mujer, como lo dice Mateo 19, del 4 ¿a qué? Al 6. Sin ninguna posibilidad de producir descendencia deforme, no había problema alguno. Si hubiera habido problemas, Dios lo hubiera dicho, ¿no es así? Claro. Pero no lo dijo en ese entonces, lo dijo fue con Moisés. En resumen, para el tiempo de Moisés, como 2500 años después, los errores degenerativos tuvieron que haberse acumulado a tal punto en la raza humana que fue necesario que Dios presentara las leyes prohibiendo el matrimonio entre hermano y hermana y parentela cercana. Como usted lo puede leer en Levíticos 18 y 20, le habla de todas las maneras que está prohibido el matrimonio. No solamente le está hablando de parentescos cercanos, sino también le está hablando de hombre con hombre, nunca puede ser, o hombre con bestia, ¿cierto? Todo eso son abominación al Señor. Y hay una cierta, un código moral allí acerca de la vida sexual de los hombres y de las mujeres dentro de la unidad matrimonial. Ahora, quiere decir que también había una abundancia de gente para entonces. Ya para cuando se dio la ley, había tanta gente que no había razón para que la parentela cercana se tuviera que casar, ¿verdad? ¿Qué razón había? Si había tanta gente, ¿verdad? Bien importante que nosotros pensemos en eso, ¿sí? Todos nosotros en realidad, hermanos, venimos de una sola sangre, dice la palabra de Dios. Tenemos un parentesco, pero entre más lejano sea el parentesco, ¿cierto? Entre más lejano sea el parentesco, hay menos peligro de contraer deformaciones en nuestros hijos. Todo lo podemos resumir en esta gráfica. Mire esta gráfica. Usted tiene allí el transcurso desde Génesis hasta el libro de Levítico, ¿cierto? Vemos que Adán y Eva entonces cuando pecó, entró entonces la maldición del pecado, ¿cierto? Dios maldijo la tierra, maldijo entonces también a la serpiente, pero al hombre no. Pero el hombre carga los efectos de una tierra maldecida. Entró también como ¿qué? Como efecto de la muerte, ¿cierto? Del polvo fuiste tomado y del polvo volverás, dice la palabra de Dios. Y por lo tanto, entonces vemos desde Génesis 3 hasta Levítico 18, vemos que las mutaciones aumentaron con el tiempo. 2500 años que hay entre la caída aproximadamente hasta cuando Dios dio la ley. Son 2500 años en donde las mutaciones aumentaron con el tiempo. Quiere decir que el matrimonio entre parientes cercanos era normal durante esos 2500 años. Y fue ya cuando Dios entonces estableció la ley, ¿cierto? Y estableció la ley del Levítico, en Levítico capítulo 18, que colocó una ley en contra. ¿De qué? De casarse en los parientes cercanos, ¿sí? Ahora, pasemos al punto número 2. Vimos el punto número 1, Caín, el hermano, del versículo 1 al 2. Ahora pasemos a Caín, el trabajador, ¿cierto? En el versículo 2 leemos, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Génesis 4:2, ¿sí? Vemos que los dos eran trabajadores, ¿cierto? Y cada uno tenía su oficio. Esto nos lleva a un punto bien importante, que Génesis también no solamente nos habla de la familia, sino también del trabajo. Cada uno tenía su propio interés y habilidad. Eso es lo que aprendemos aquí del trabajo de Caín y Abel. Caín era finquero, ¿cierto? Trabajaba con los cultivos, y Abel era pastor con los animales. Lo que nos lleva a decir que el trabajar es un mandato y privilegio dado por Dios, no una maldición. Lo leemos en Génesis 1, del 26 al 31. Dios le dio el poder de poder tener mayordomía sobre ¿qué? Sobre la tierra. Acordémonos que Dios no maldijo el trabajo, Él maldijo fue la tierra misma, ¿cierto? ¿Que se ha hecho el trabajo más duro ahora por causa de la caída adámica? Sí, pero el trabajo sigue siendo un mandato y un privilegio dado por Dios
no una maldición. Número 3, decimos que Adán y Eva prepararon entonces a sus hijos para trabajar duro, ¿cierto? Le enseñaron a trabajar duro. Génesis 3, del 17 al 19, lo vemos claramente, que quizás ellos le hablaron de cuando Dios maldijo la tierra, le hablaron de una tierra antes de la caída y una tierra después de la caída. Quizás Adán y Eva entrenaron a sus hijos diciendo, antes esto era como la tierra producía, lo más de bueno, no había necesidad de labrarla tanto, ¿cierto? Sí la labrábamos, pero ya su fruto lo más de fácil. Ahora sí que trabaja un poco más duro, ¿no? Le enseñaron a trabajar duro a sus hijos, pero también le enseñaron que su trabajo iba a traer recompensa, porque si lo hacía por la fe en el Hijo de Dios, en la futura simiente redentora, entonces Dios le iba a dar una recompensa, y por eso le hablaron de Génesis 3:15, de la promesa de la mujer, ¿no? De la simiente de la mujer, que iba a venir la salvación de los hombres. Número 4, esto aprendemos que nosotros cooperamos entonces con Dios usando su creación como don para el bien de la humanidad y la gloria de Dios. Eso nos lo dice Colosenses 3, del 22 al 23, Primera de Tesalonicenses 4, del 11 al 12 y Eclesiastés 9, 10. Nos habla de que el trabajo es un honor, ¿cierto? Y un honor que podemos entonces utilizar toda la creación para el bien nuestro, de la humanidad, de los demás y para la gloria de Dios. Nos lleva al punto número 5, que trabajar en la voluntad de Dios es una bendición, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos en la voluntad de Dios, sobre todo cuando hemos sido salvos y conocemos al Señor como Salvador, es una gran bendición. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo tiene propósito. Tiene propósito. Las personas que no conocen al Señor solamente trabajan para el día de hoy, ¿cierto? Pero no trabajan con vista hacia un mañana. Es más, en Éxodo 20, del 9 al 10, a Israel Dios prescribió por eso 6 días de trabajo y 1 de descanso para adorar al Señor, ¿verdad? Hoy en día la mayoría de los cristianos sacamos el domingo para adorar al Señor. Pablo dijo en 2 Tesalonicenses capítulo 3, 10, dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, ¿sí? O sea que el cristiano realmente debe honrar su trabajo, porque Dios le ha dado la capacidad de poder entonces tener mayordomía sobre su creación. Trabajar es un honor de Dios, es honrar a Dios. Jesús antes de empezar su ministerio público era un carpintero. Marcos capítulo 6, versículo 3. ¿Cierto? Jesús mismo nos enseñó a trabajar y trabajar duro. La carpintería en ese tiempo era un trabajo duro. ¿Sí? Y luego también vemos Pablo, quien hacía tiendas cuando no predicaba. ¿Cierto? Hechos capítulo 18 del 1 al 3. En total, la Biblia nos dice claramente, 1 Corintios 10, del 31 al 32, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, incluyendo el trabajo, hacedlo todo para la gloria ¿de quién? De Dios. No seáis tropiezo ni a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Pablo estaba exhortando a la iglesia de Corintios porque estaban haciendo de tropiezo. Tropiezo a los judíos que eran incrédulos, ¿cierto? ¿Y cómo? Algunos estaban dejando de trabajar, otros estaban haciendo cosas y no lo hacían para la gloria de Dios, sino para su propia gloria, ¿cierto? Ni a los gentiles que no conocían a Dios podían ser tropiezo también, ni a la iglesia de Dios, a otros hermanos. ¿Sabía que usted y yo podemos ser tropiezo a otros hermanos cuando no trabajamos para la gloria de Dios? ¿Sí? Ahora pasemos al punto número 3. Ya vimos a Caín el hermano, número 1. Número 2, Caín el trabajador. Y veamos el último punto de hoy. Caín el adorador. Caín el adorador. Dice en Génesis 4, del 3 al 7. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda ¿a quién? A Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás qué? Enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás. ¿De quién? De él. ¿Sí?
Y ahí vemos del versículo 3 al 7 lo que nos dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 4. ¿Qué nos enseña esto aquí? Nos enseña algo acerca de la adoración. Número 1, nos enseña que Adán y Eva enseñaron a Caín y a Abel lo que significa adorar a Dios. Usted y yo debemos de enseñarle a nuestros hijos cómo adorar a Dios. Y ellos lo ven no tanto por lo que decimos, sino cómo actuamos, cómo caminamos dentro de la iglesia y por fuera de ella. Nuestra actitud frente a los problemas de la vida habla mucho de nuestra adoración a Dios, si es genuina o no lo es. Les enseñaron entonces que la adoración verdadera venía de lo que Dios les había proveído. Génesis 3:21 nos dice muy claramente de que Dios les había proveído un sacrificio. ¿Se acuerdan cuando vimos eso? Y los había vestido a ellos de pieles, mostrándole que la salvación venía por la obra de Dios, no por la obra del hombre, ¿cierto? Y cuando tenemos siempre eso en perspectiva, no importa la prueba que tengamos, vamos siempre a estar adorando a Dios correctamente. Y eso es lo que quieren ver nuestros hijos, que nuestra adoración sea genuina a Dios. Segundo, ambos hijos necesitaban ser ¿qué? Adoradores, de lo contrario podían volverse idólatras, enfocados en lo que adquieren en lugar del proveedor, que es el que da todo lo que tenemos, el Señor. Olvidando así que Dios es quien da el poder para trabajar y la riqueza para ganar. Deuteronomio capítulo 8, del 10 al 20 nos habla de eso, ¿cierto? Es bien importante que de la manera como ellos nos ven adorar y agradecerle a Dios, de esa manera ellos van entonces a querer adorar a nuestro Dios. Pero si nosotros no lo hacemos y no lo ven ejemplificado en nuestra vida, ¿por qué lo irán a hacer ellos? ¿Cierto? Finalmente se adorarán a ellos mismos, adorarán a otras personas, o adorarán las cosas, pero no al Creador. Número 3, ¿qué podemos aprender acerca de la adoración? Que Dios aceptó a Abel y a su sacrificio, quizás enviando fuego desde el cielo para consumir los animales, como lo hacía el Señor en Levítico 9:24 y en Primera de Reyes 18:38, cuando vemos allí que el Señor, para mostrar que recibía el sacrificio, porque había sido hecho por fe, entonces enviaba fuego del cielo. Pero vemos que Dios rechazó a Caín y su sacrificio, aceptó el de Abel y rechazó el de Caín y su sacrificio. Lo que nos lleva al siguiente punto. Escúcheme bien, es bien importante esto. Esto es el centro de lo que podemos aprender acerca de la adoración. Que Caín no fue rechazado por su ofrenda, escúcheme bien, primordialmente, sino que su ofrenda fue rechazada debido a Caín. Su corazón no estaba recto delante de Dios. Aun si Caín hubiera traído lo que Dios le había mandado, no hubiera sido aceptada por Dios. ¿Por qué? Porque el problema de Caín no estaba en lo que traía a Dios. El problema de Caín estaba en su corazón, que no era recto delante de Dios. ¿Sí? No era un corazón que había sido regenerado por Dios, un corazón creyente. Es más, las ofrendas de Moisés prescribían algunos granos y frutas. Levítico 2 lo dice, y Deuteronomio capítulo 26, del 1 al 11 también lo dice. O sea que no era tanto por lo que trajo él, sino el corazón. El hombre solamente mira lo afuera, dice la palabra de Dios, pero Dios pesa los corazones. Él sabe qué es lo que habita dentro del corazón del hombre, ¿verdad? Entonces, número 5, podemos ver que no son las obras las que hacen un corazón recto, sino únicamente nuestra confianza en la obra de Dios. Adán y Eva le habían enseñado que era a través de un sacrificio animal que Dios hizo con sus propias manos, que ellos fueron redimidos cuando fueron vestidos con las pieles de aquel animal. Se dieron cuenta que la salvación siempre, aún desde el principio de la creación, la salvación venía por gracia y no por obra de hombres para que nadie se gloríe. ¿Sí? Entonces, aquí aprendemos que no son las obras las que hacen un corazón recto, sino únicamente nuestra confianza en la obra de Dios, en lo que Dios ya ha hecho. Tito 3:5 nos lo dice claramente. Vamos a ir lo que dice la palabra de Dios rápidamente. Tito 3:5 dice así. Es bien importante que nosotros entendamos esto. Tito 3:5 dice así: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia,
por el lavamiento de la regeneración y por la renovación ¿de qué? En el Espíritu Santo. ¿Sí? Romanos 3:20 también nos dice la palabra de Dios. Vamos rápidamente. Romanos 3:20 nos dice así. Nos dice, ya que por las obras de la ley, o sea, por las buenas obras, ningún ser humano será justificado o declarado justo delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento ¿de qué? Del pecado, La ley solamente sirve para revelar nuestra condición, pero no para curarla, ¿sí? Efesios 2, del 8 al 9, es el ejemplo clásico, como les había dicho. Vamos allí en el libro de Efesios 2, versículo 8 al 9, dice allí, porque por gracia sois salvos por medio ¿de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces vemos claramente que la ofrenda de Abel fue una ofrenda de fe, porque puso toda su confianza en lo que Dios ya había hecho por él, ¿cierto? Por eso dice Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que ¿quién? Que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Sí? ¿Qué era justo? ¿Su obra o su corazón? Su corazón. ¿Sí ve? Dando testimonio de sus obras. O sea que la ofrenda da testimonio de las condiciones de su corazón, pero era en sí su corazón lo que Dios había visto de que tenía confianza en él. ¿Sí? Y dice, y muerto aún habla por ella. ¿Por qué? Porque las obras del justo no solamente serán recordadas mientras él estuvo en vida, sino que también mientras él parte de esta vida a la otra. ¿Sí? ¿Qué clases de obras vamos a dejar nosotros a nuestros hijos como evidencia de nuestra confianza a Dios? Es una pregunta vital, ¿verdad? Ojalá que sean obras que representan realmente que nosotros confiamos plenamente en nuestro Dios, que ellos no vean nuestras manos, sino la mano de Dios a través de nosotros. Amén. Bien importante eso. Lo que quiere decir que es posible tener apariencia de piedad, escúcheme bien, sin nunca experimentar el poder salvador de Dios. Ese fue Caín. Tenía apariencia de piedad, iba a adorar a Dios también, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Es importante saber que podemos tener apariencia de piedad sin nunca experimentar el poder salvador de Dios. Segunda de Timoteo 3:5 nos dice que ese tipo de personas debemos de evitar, que tienen apariencia de piedad, pero por dentro son diablos. Tienen apariencia por fuera de ser hijos de Dios, pero no lo son. ¿Sí? Quizás tras el ritual se disfrazan, ¿cierto? Como ángeles de luz, pero en realidad nunca han conocido la salvación de Dios. Mateo 15:8 también nos habla de esto, y Proverbios 21:2 también. Por eso el versículo 4 y 5, analicémoslo nuevamente en Génesis 4, dice así, y miró Jehová con agrado a la ofrenda de Abel. ¿Dice así? No. Mire qué fue lo que primero él vio. Fue a la persona. Y miró Jehová con agrado a Abel. Y después a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. O sea que lo que determina qué es lo que le traemos a Dios es nuestro corazón. Muy importante que nosotros veamos eso, porque del corazón es donde viene el centro de la adoración del verdadero hombre o mujer de Dios. Aquellos que han puesto su confianza no en ellos mismos, sino en la obra de Dios, en Jesucristo. Primera Samuel 15:22 dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, o sea, que lo que hagamos externamente para adorarlo a Él, como que se obedezca a las palabras de Jehová. Dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Estamos prestando atención? ¿Qué es lo que mira Dios? Dios lo que está mirando es la condición de nuestro corazón. Está confiando en la obra redentora que Él ha hecho.
únicamente o está confiando en las obras que nosotros mismos podemos hacer? Veamos la reacción de Caín. Bien importante la reacción de Caín, ¿cierto? La reacción de Caín. Versículos 6 al 7 de Génesis 4. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué te ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Aprendamos de la reacción de Caín. ¿Qué nos enseña? Vemos aquí, primero, que cuando Dios rechazó su ofrenda, la ofrenda de Caín, se ensañó. Esa fue la reacción de Caín. Se ensañó cuando Dios rechazó su ofrenda. Caín se ensañó, versículo 6. Eso nos lleva a la conclusión número 2, que Dios le habla personalmente y trata de llevarlo a Caín de vuelta al camino de la fe, pero Caín se resiste. ¿Sí? Bien importante que nosotros veamos eso. Es posible que uno, aún como cristiano, se ensañe contra Dios. Pero por eso Dios no nos va a dejar de hablar, ¿cierto? También, por otro lado, muchas personas pensamos nosotros que Dios no le habla a los incrédulos. Bueno, aquí vemos claramente que Dios le está hablando a un incrédulo, ¿verdad? Que es Caín. Claro que sí le habla, ¿sí? El problema es que si no tiene fe, no puede responder como Dios quiere que responda, ¿verdad? Dios le habla personalmente y trata en su misericordia de llevarlo de vuelta al camino de la fe. Pero Caín se resiste. Por eso le dice en el versículo 7, la primera parte: si bien hicieres, no serás enaltecido. Si hubieras venido confiando en lo que tu padre y tu madre te enseñaron que yo ofrecí para ellos, que la salvación era a través de un sacrificio de sangre, que yo ofrecí, y poniendo toda tu confianza de que como pecador necesitas el perdón de pecados y necesitas ser salvo de la condenación. De seguro que entonces hubieras venido con un corazón de fe, como vino tu hermano, y serías enaltecido tal cual como él lo fue. Dios lo quería reconvenir, pero ¿lo quiso él? No lo quiso. Número 3, vemos que Dios entonces advierte a Caín que la tentación es como una bestia temible agachada a la puerta de su vida. Escúcheme bien, Dios advierte a Caín que la tentación es como una bestia temible agachada a la puerta de su vida. Lo toma uno por sorpresa. Mira lo que dice el versículo 7 a continuación, dice: y si no hicieres bien, el pecado está, ¿qué? A la puerta. Quiere decir, para acechar nuestra vida. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Qué aprendemos de la reacción de Caín? Que entre más guardamos sentimientos de amargura en nuestro corazón, más Satanás aprovechará de ello para llevarnos a la destrucción del pecado. ¿Sí? Una cosa es dejar que los pájaros vengan y comiencen a hacer un nido, ¿cierto? Pero otra cosa es dejar que los pájaros vengan, coloquen el nido y pongan huevos. ¿Sí? Hermano, cuando nosotros conservamos un corazón amargo que todavía no ha solucionado cosas con otras personas, es un corazón que está dando pie para que el maligno venga a hacer destrucción de nuestras vidas. Claramente lo vemos en la vida de Caín. Reflexión, para terminar. Mire bien lo que dice la palabra de Dios en Efesios 4, para nosotros los creyentes, del 26 al 27. Dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar ¿a quién? Al diablo. Eso nos lo dice claramente la Biblia. Ni deis lugar al diablo. O sea, lo coloqué 2 veces ahí. Claramente el Señor nos está diciendo que no le demos lugar al diablo, porque entre más nosotros guardemos amargura en nuestro corazón y dejamos pasar los días, los meses, los años, más le estamos dando lugar al diablo para que haga nuestra vida desastres. Y no solamente en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en nuestros hijos, en nuestras amistades. Vamos a orar.
Padre Celestial, gracias por este día, gracias por enseñarnos entonces acerca de la vida de Caín y Abel, Señor. Ayúdanos a analizar nuestro corazón, Señor. Que podamos nosotros ver que realmente, como hermanos en Cristo, que estemos trabajando para la obra tuya, Señor. Que hayamos confiado exactamente en lo que tú quieres que confiemos, que es en la obra tuya y no en la nuestra, Señor. Como único medio de salvación. Padre, yo te pido, si hay una persona que escucha esta filmación, Señor, y no ha recibido a Cristo como Salvador, que quizá está como Caín tratando por buenas obras cubrir la condición de su corazón que está en pecado, Señor. Que se dé cuenta que no hay otra obra salvadora sino la obra de Cristo, Señor. Y que ponga toda su confianza en arrepentimiento en Jesucristo para ser salvo, Señor. Yo te pido por esta persona que ponga toda su confianza en lo que Cristo hizo por él o por ella, Señor. Que Él tomó el lugar suyo en la cruz. Murió por nuestros pecados, resucitó entre los muertos y ahora a todo aquel que cree en Él le da la vida eterna, el perdón de pecados. ¿Y cómo? Recibiendo el Espíritu Santo, el cual puede transformar un corazón torcido en un corazón recto, por la gracia de Dios. Te pedimos pues por todo esto y por nosotros los creyentes, si alguno de nosotros estamos guardando amargura contra alguien, Señor, que no dejemos que el sol se ponga sobre nuestro enojo, Señor, sino que antes de irnos a dormir, solucionemos nuestros problemas, Señor, con aquellas personas que tenemos algo pendiente, Padre. Ayúdanos a no albergar en nuestro corazón amargura, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Estas preguntas acerca de la vida de Caín y Abel, la enemistad entre dos simientes, ¿cierto? Entonces, ¿quién quiere hacer la primera pregunta o aporte acerca del tema? Bueno, de allí, digamos, de cierta manera sale como, también pues como la doctrina, las dos doctrinas que hay de que la salvación es totalmente de Dios, sin ninguna intervención del hombre. Y la otra doctrina que dice que el hombre de todas maneras sí tiene libre albedrío y la posibilidad de escoger entre el bien y el mal. Realmente, ¿cómo se pueden reconciliar en las dos doctrinas o son realmente irreconciliables? Ok, es acerca del libre albedrío comparado entonces por la salvación que es solamente por gracia, sin obras, ¿no? Y obviamente que el hombre tiene la posibilidad de escoger. Obviamente cuando el hombre estaba cuando estaba antes del pecado, el hombre tenía la libertad de escoger plenamente, tenía el libre albedrío completo, ¿verdad? Pero de cierta manera, de que el hombre cayó en pecado, el hombre tiene cierta limitación en cuanto a la salvación, de poder tomar una decisión en cuanto a Dios, a no ser que Dios le revele la necesidad de la salvación, el hombre no puede hacer nada por sí mismo. Y como vemos, Dios tuvo misericordia con Caín, ¿verdad? Él tuvo la oportunidad de arrepentirse. Luego vamos a ver más tarde que aún Dios le colocó una marca para que nadie lo matase, esperando de que él se volviera en sí, se arrepintiera y por la fe abrazara la salvación de Dios por medio de lo que Dios ya había proveído y no por sus obras, ¿verdad? Pero sabemos muy bien que así no fue, porque la Biblia nos dice que él era hijo de Satanás, ¿cierto? Obviamente vemos que los dos eran hombres perdidos, porque nacieron a imagen y semejanza de Adán, ¿cierto? Heredaron la naturaleza pecaminosa. Los dos tuvieron la misma oportunidad, pero el uno creyó y el otro rechazó, ¿sí? Entonces es bien importante que nosotros sepamos eso, de que ahora el hombre en su estado caído tiene ciertas libertades para escoger hacer ciertas cosas, pero para salvarse jamás lo podrá hacer por sí mismo, porque la salvación únicamente Dios la provee por gracia. Y necesita escuchar el Evangelio para que tenga esa oportunidad de poder entonces ser salvo de su pecado, ¿verdad? Es bien importante eso. ¿Sí, hermano? Pastor, mire lo que dice Isaías acá, y dice: no me trajiste a mí los animales de tu holocausto. Está en Isaías 43, 23. No me trajiste a mí los animales de tu holocausto. Dice: ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir como ofrenda, ni te hice fatigar con incienso.
no compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tu sacrificio, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borra tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Amén. Ay, gloria a Está Dios. mostrando prácticamente allí en Isaías 43, como leyó el hermano, que dice allí la palabra de Dios, versículo 24, sobre todo, no compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Me fatigaste con tus maldades. ¿En dónde? Hablando en Jesucristo en la cruz. Y dice allí, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. O sea que es por el amor de sí mismo que decidió Dios por su misericordia borrar las rebeliones de aquellos quienes han puesto su confianza en Cristo por la fe y no por las obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Es por lo que Dios hace. Y no me acordaré de tus pecados. Entonces muestra claramente que el hombre de por sí, por naturaleza, quiere cubrirse, quiere justificarse a sí mismo. Pero Dios dice, así no es como tú alcanzas la salvación. Porque entonces el hombre tendría de qué gloriarse, ¿cierto? Y de balde sería entonces el sacrificio de Cristo, en donde el Señor dice allí claramente, ¿cierto?, que no compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Todo hombre es deudor ante el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Sobre todo aquellos quienes escucharon el Evangelio, de los cuales se les va a llamar a cuenta y que nunca aceptaron la salvación de Dios. Porque todas sus maldades fueron cargadas sobre Él, ¿cierto? Por lo tanto, dura cosa es caer en manos de un Dios vivo, dice la palabra de Dios, ¿no? Pero lo bueno es que hay oportunidad, Dios de misericordia. Todas las personas que escuchan el Evangelio y responden a Él con fe, sin confiar en sus propias obras, serán salvos. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Pastor, Sí. otra cosita más. Una escritura más que apoya lo que, de la manera como vino Caín a dar ofrenda a Dios, es lo que dice, creo que está en 1 Corintios, que dice, cada uno dé como disponga en su corazón. Ah, sí. Cada uno dé como disponga en su corazón. Así es. ¿Verdad? Cuando Cristo está en el templo, ve que todos están echando ofrendas, todo, y viene la viuda y echa unas poquitas monedas, y la escritura declara y afirma y dice que ella echó todo lo que tenía. Así es. ¿No? Y Cristo lo mira a sus discípulos y le dice, ven lo que hizo esa mujer. Sí, le dijo, prácticamente ella dio más de lo que otros habían dado, porque Sí. ella dio de lo que no tenía. Nosotros damos de lo que nos sobra. De los que nos sobra, exactamente. Y obviamente por eso dice la Biblia que Él ama al dador alegre. Porque el dador alegre es como Abel, ¿cierto? Venía a adorar agradecido de lo que Dios ya había hecho por él. Ya le había salvado, ¿verdad? Él venía a celebrar lo que Dios ya había consumado por la fe, su salvación. La salvación para él era algo actual y era un hecho real. Por lo tanto, todo lo que quedaba de su vida era adorar y agradecer a Dios. Caín no, Caín pensaba de que él mismo podía hacer algo para solucionar sus problemas de pecado delante de Dios. ¿Y cómo cubrirlos? Con sus buenas obras. Pero las buenas obras jamás podrán cubrir el pecado del hombre, ¿verdad? Solamente la sangre de Cristo, como ya hemos leído en Isaías 43, que dijo el hermano aquí, ¿cierto? Dice Isaías 43, 25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Y por eso el significado de la cruz y de lo que Cristo hizo por nosotros allí, ¿no? Y su muerte y su resurrección, la vida eterna. ¿Otro aporte? ¿Reflexión? ¿Pregunta? ¿Está bien? Ok. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por esos aportes gloriosos, Señor.
Gracias porque a cada uno de nosotros, Señor, tú le revelas verdades en la palabra, Señor. Y cuando compartimos los unos a los otros, podemos aún enriquecernos más acerca del estudio de Génesis, Señor. Ayúdanos pues a crecer espiritualmente y a glorificarte, Señor, como lo hizo Abel, Señor. Que aún muerto, su ofrenda habla por él, Señor. Su obra, Señor. Una obra de gratitud, una obra de alegría, una obra que celebraba lo que tú ya habías hecho por él. Te lo pedimos pues en el nombre de Cristo Jesús. Amén.